Bienvenido a este canal. Esta es la segunda parte de este resumen, la primera está en la descripción. Espero que te guste, y te suscribas, para cuando subamos la siguiente parte. Empecemos. Recordando que la parte anterior terminó, después que el prota peleara con los tipos que tenían a su hermanita secuestrada, después de ganar esa batalla. Él está parado, y mientras sostiene la espada menciona, que no es extraño que Lee Chung-gang haya podido convertirse en alguien invencible en su vida pasada. Ya que esa cosa está ingiriendo energía de kriptonita, y además, está equipada con su propio espíritu de espada. Pero simplemente, no sabe cuáles son los requerimientos para despertar el espíritu de la espada. En ese momento, en un pequeño monitor se escucha una noticia. Y es, que se han producido varios robos en varios bancos de Hangzhou, y se insta al público a tomar desvíos para evitar daños causados por conflictos armados. En ese momento, el prota se sorprende, y se pregunta que por qué ese incidente de robo sucedió tan temprano. Y menciona que en su vida anterior, el día antes del estallido de la ola de bestias, hubo robos a bancos por toda la ciudad, y supuestamente, ese evento debería ocurrir un mes después. Pero el prota se pregunta que si será que ha cambiado cosas en su vida, haciendo que las cosas avancen más rápido. Y menciona que si ese es el caso, el desastre que condujo a la muerte de su hermanita está muy cerca. Por otro lado, podemos ver a una chica absorbiendo un jugo. Esta menciona que la banda Tiger Claw, liderada por Tu Biao, robó varios lugares simultáneamente a las 11:34 de la mañana. Y el banco calculó las pérdidas totales en alrededor de 22.000 millones, y las cifras detalladas se confirmarán más adelante. En ese momento, alguien dice que esos son los 24.000 millones de wons que enviaron con la banda Claw. Y ahí está el recibo, que por favor le eche un vistazo, y podemos ver que esa chiquita de pelo rosado es la estratega del Estado Mayor del Ejército Feng Ban, que menciona que a pesar de que fueron 30.000 millones, se pregunta que por qué entonces solo enviaron 24.000 millones. Porque actualmente, la banda criminal se enfrentará a la policía en el barrio XX, y en ese momento, la chica ve por la pantalla que alguien dice que agregue 6.000 millones más, y deje que un grupo de tontos se haga el chivo expiatorio. Por otro lado, fuera del banco, podemos ver que está el teniente del principio. Y este se fuma un cigarro, también lleva puesta una pulsera. En ese momento, hay un tipo golpeado en el suelo, y le dicen al teniente segundo, que Tu Biao no está en ese banco, y el teniente dice que está bien, que entonces, le diga al equipo de Brazalete 6, que vayan al siguiente banco. Pero en ese momento, el herido se pone en pie, e intenta darle un batazo. Pero el teniente lo detiene con una mano, y mientras le pregunta, que si eso es todo. Y con la otra mano, lo estrella de una pared. Por otro lado, en el banco XX, podemos ver que está Tu Biao, y este dice, que Hao Qing es una perra, y le pregunta, que cómo se atreve a mentirle. Que cómo se atreve a aprovecharse de él. En ese momento, alguien grita que no está bien, porque uno de los policías con brazalete, se precipitó de nuevo, y en ese momento, Tu Biao mira hacia atrás enojado, mientras le menciona a los tipos que entraron, que devolverá el dinero. Por otro lado, en cierto muelle, podemos ver a un tipo dentro de un tanque muy asustado, y dos chicas que lo miran. Una es la compañera del prota, y la otra es su hermanita, que pregunta, que si lo harán como dijeron antes. Y esta menciona, que no es nada, porque ese tipo es una especie de chico malo, y la hermanita del prota se ve muy asustada. El prota, por otro lado, les dice que no dejen que ese tipo interfiera con su entrenamiento después, y mientras está sentado en el suelo, observando dos brazaletes, dice que uno se le dará a su hermana, y el otro será para, pero después se pregunta que cuál era su nombre. Pero dice que lo hará, porque quiere que cuando lleguen las olas de bestias, al menos tenga la habilidad básica para defenderse, mientras que la chica del pelo gris llena el tanque con cemento. Por otro lado, el prota menciona que está bien, y un poco aburrido, comienza el avance al level 2, en ese instante se encienden llamas, y le llegan varias notificaciones.
El cultivo de kriptonita no es un cultivo mítico. El brazalete en sí es una fuente de radiación microscópica similar a la zona mágica. Y siguen llegando notificaciones. Cuando el cuerpo humano está expuesto a la radiación, si la radiación es demasiado alta, el cuerpo cambiará de manera similar. Demasiada kriptonita en una temporada puede estimular la fuente de radiación, lo que lleva a un aumento de radiación. Y otra que dice que el proceso de kriptonita moderada es un proceso paso a paso para adaptar y fortalecer la capacidad de tolerar la radiación. Y en ese momento le llega la última notificación, o eso creo, kriptonita exitosa, configuración preparándose, y un cuadro con información, que dice que naturalmente la existencia de puntos de atributo no es innata, sino autosignada, y el sistema estimula mutaciones de radiación en las partes apropiadas del cuerpo, según la necesidad del propietario, pero la variación de una parte no es solo unilateral, y cuando una parte muta, afecta a todo el cuerpo, y el prota menciona que justo en ese momento, es como una carrera armamentista dentro de su cuerpo, porque el fuego es su mejor habilidad, y las llamas aceleran su duración, permitiendo que cada poro absorba la energía transformada por la piedra de oro negro, de manera más uniforme. Pero más importante aún, acelera su proceso de limpieza de médula, y en ese momento, llega una notificación. La asignación de puntos de atributos está completa. Las puntuaciones individuales han alcanzado el límite superior, y no se pueden asignar. Y en ese momento, muchísimas notificaciones. Pero la más importante. Advertencia, el atributo de poder ha llegado a su límite, no opere. Entonces, el prota crea una gran explosión. Y siguen llegando notificaciones, como cosa loca. Advertencia, atributo de fuerza automáticamente asignados para usted. Todos los puntos de atributos aumentan. El atributo de fuerza ha alcanzado su máximo. La fuerza se está deconstruyendo. Aumento del límite de atributos completo. Bonificación de puntos de atributo completo. Más un punto. Y en ese momento el prota menciona que tuvo éxito, porque usando la energía de la participación del núcleo demoníaco de segundo orden, logró abrirse paso. Y en ese momento otra notificación, felicitaciones al maestro, por haber sido ascendido a cultivador junior, level 2. Pero mientras, el prota menciona que el siguiente paso es la espada. Esta misma empieza a brillar, e intenta atacarlo. Y el prota se pregunta que si acaso el espíritu de la espada ha despertado. Y mientras se pone encima de él, como para matarlo, el prota se pregunta que qué demonios está haciendo. Entonces la espada empieza a hablar, y menciona que hay mucha energía, y quiere que él le dé toda su energía, y el prota menciona que es sorprendente la cantidad de energía que se generó durante la actualización, para emocionarla hasta ese punto, porque en su vida anterior había escuchado la leyenda del espíritu espada, que requería mucha energía de su dueño para alimentarlo, y el prota menciona que antes de que pueda ayudarle a salir de una situación desesperada, un poco de energía, definitivamente vale la pena. Es solo, pero en ese momento, la espada se convierte en la chica que vimos unos capítulos atrás, y el prota menciona que ahora se siente un poco extraño, mientras que la chica está muy sonrojada, y le dice que se dé prisa, y que canalice su espesa energía hacia ella, a través de su transmisión, y el prota se pregunta que de qué está hablando. Pero ella le dice que se apure, con cara de querer chuparla, y le dice que su cordura está a punto de perder el control de sí misma. El prota se pregunta que si es la intención de matar. Y esta vuelve a decir que va a perder el control. En ese momento, algo cae sobre ella, y la onda hizo que el prota salga volando. Esta se vuelve un poco salvaje, y su pelo se prende en llamas. En ese momento dice que necesita energía, y el prota menciona que el espíritu de la espada le pidió energía, y como se la prometió, no debe permitir que pierda el control, y luego de la mejora, la energía alrededor de él va a ser la más poderosa. Entonces disminuirá su consumo de energía. Pero menciona que debe buscar la forma de transmitirle energía a ella, y en ese momento se lanza, y le grita que si quiere energía debería comportarse. Entonces la ahorca, de una manera muy romántica, y en ese momento,
un tipo de sílex negro sale del piso y empieza a cubrir al prota. Por otro lado, en la región militar norte, podemos ver a la doctora y a la chica del pelo rosado que le pregunta que si ya ha visto todo. Y la doctora le pregunta que por qué ella tiene esos videos. Y la estratega le dice que por más que ese lugar haya sido designado como una zona desértica, ella siempre le echa un ojo. Pero ella quiere ir ahí, y por eso está bajo su supervisión. Y le menciona que ahora lo sabe. Pero la doctora le pregunta que por qué no le dijo. Y ella le dice que no le dijo porque cree que tiene la forma de salir, y también menciona que se le acabaron las papas, pero la doctora le dice que trabaja con ella para controlar a las pandillas en la ciudad y mantener estabilidad social, y para dejar que ellos sean los sujetos de los ejercicios del desarrollo de su brazalete militar. Y en ese momento, la doctora sostiene la silla, y girándola rápidamente le pregunta que si así es como ella trata a su compañera. La chica del pelo rosa empieza a dar muchas vueltas, mientras le dice a la doctora que no pretenda enfrente de ella, porque ella lo está controlando, y le pregunta que si acaso no está coleccionando núcleos de monstruos para sí misma. Esto sorprende a la doctora, y se queda en silencio, mientras que la chiquilla le dice que mire eso de nuevo, y poniendo una imagen del prota abrazando la espada, le pregunta que cómo es que no murió. También, le dice que mire la espada en sus manos, y la doctora menciona que esa espada es, pero la chica maníaca le dice que no sería una exageración decir que esa espada es una bola de demolición magnética, que proviene del interior del meteorito en su forma más pura, en un bloque de energía, y menciona que desde tan temprano como el periodo Chankin, hay registros relacionados a meteoritos, y los ancestros descubrieron que los meteoritos solían traer consigo seres poderosos con extrañas apariencias muy violentos, y los ancestros solían llamar a estas cosas el mal, pero gracias a su actual conocimiento, saben que aquello llamado monstruos resultaron ser solo animales mutantes, y lo que causó dicha mutación eran las largas cantidades de radiación emitidas por el metal de oro negro, y cuando comparan la magnetita y el metal de oro negro, son como dos polos que se buscan a sí mismo, porque sí, la magnetita tiene habilidad natural de absorber la radiación, y también dice que los ancestros descubrieron eso, y usaban magnetita para hacer armas que maten el mal, y eventualmente los demonios terminaron siendo aniquilados, y las armas fueron purificadas. Y la leyenda de la piedra fue olvidada con el tiempo dejando solo algunos cuentos sobre espíritus y fantasmas. Y ahora que el meteorito volvió a caer, es un desastre, pero también una preciosa oportunidad. La oportunidad perfecta para acelerar la evolución del ser humano, y por tanto los países deben unirse para agregar el metal de oro negro como una nueva moneda, en un intento de mejorar las funciones humanas, y llevarlas a un nuevo nivel. Y el uso del dinero para beneficiar lentamente a la raza humana, es la razón por la que se tiene permitido desarrollar esos brazaletes de kriptonita. Y la doctora se pregunta que cuánta información están manejando los militares. Pero la chica menciona que es muy difícil conseguir magnetita, y la poca que hay disponible ya fue tomada por otros países y zonas militares. Y sus hombres una vez fueron a una zona desierta, y fueron atacados por un Buda de piedra, y creyó que ese chico moriría ahí, pero no se dio cuenta que era la espada que el chico estaba buscando. Y la doctora menciona que parece que tendrá que buscar una manera más allá de lo militar en el futuro. Pero la chiquilla le dice a la doctora que le dice todo eso, solo para que sepa que toda esa información no significa nada para ella, y en el futuro debería intentar engañarlos menos. Y le dice que ella es solo una niña de la familia Watt. También nos cuentan que fueron unos monjes que crearon la espada, y mencionaron que es una arma divina que puede absorber los poderes demoníacos, y con ella no les tendrían miedo a los espíritus malignos. Pero cuando alguien le empuñaba, casi siempre moría, porque esa espada estaba obsesionada con absorber energía. Y la espada le dijo a los monjes que siendo usada día y noche, ajusticiando ladrones siempre dispuesta a matar. Son unos discípulos inútiles, pero son conscientes de sus pecados, mientras que un monje mencionaba que no quería lastimar a nadie, y la espada le dijo que el poder de la ley se ha usado para sellar el corazón maligno,
mientras los monjes pedían ayuda. En ese momento el prota pregunta, que si ese es su pasado. Mientras que llega la chica del pelo gris y su hermanita, y estas le están llamando. Y en ese momento se puede ver al prota bastante sudado, y este se pregunta, que cómo que inútiles. Mientras que la chica espada, ya se encuentra bastante extasiada, porque al parecer, el prota hizo un buen trabajo. En ese momento, la chica espada menciona, que su energía ha sido reabastecida, y también, dice que necesita tomar una siesta, y le dice al prota que por favor sea paciente y espere. Y el prota pone una cara extraña, y en ese momento, la chica del pelo gris intenta abrir la puerta forzosamente, mientras que la hermanita del prota le pregunta a su hermana, que qué está pasando, que qué está haciendo su hermano ahí. Entonces tiene unos recuerdos de su hermano, cuando estaban más pequeños, ya, que éste la protegía en todo momento, y siempre está ahí para ella, y si le pasa algo a su hermano, entonces ella. Y en ese momento se abre la puerta, y la hermanita del prota entra llorando, pero se crea un instante de silencio, ya que el prota, sí que sí, es un pervertido. Entonces su hermana se sorprende bastante. Pero menciona que está muy feliz, porque su estúpido hermano finalmente ha crecido, mientras que el prota le dice que no, y le pregunta que a dónde va. Y le sigue gritando, pero en ese momento, la hermanita del prota empezó a correr, y el prota le lanza 2 pulseras a la chica del pelo gris, y le dice que desde la primera vez que la vio, creyó que era una persona muy capaz y responsable, y por eso le dará el botín del brazalete a ella y su hermana. Pero primero, le pide que se haga cargo de su hermanita por él, y 3 pollos estarían bien. Esta le dice al jefe, que llevara a su hermanita a un lugar seguro, y el prota le dice que está bien, pero ella menciona, que incluso si no le llega a despertar, no dejará de ser un imbécil, y se pregunta, que si acaso eso está bien. Y mientras la chica del pelo gris corre, le dice que espere noticia de ella, y el prota menciona, que su hermana es una jovencita muy dulce. Pero volviendo a eso, la fuerza de nivel 2 fue suprimida por ese espíritu de la espada, y él ni siquiera puede moverla, y se pregunta, que si acaso ese espíritu pesa lo mismo que la espada. Pero dice, que después de todo tiene sentido, porque se supone que su cuerpo hermoso, es el de la espada gigante. Por otro lado, en la ciudad portuaria, vemos a 2 personas trabajando. En ese momento, una pequeña le dice a su padre y a su tío, que es hora de comer, y su padre menciona, que parece ser que su hija irá a cenar, y el tío dice, que su querida sobrina es muy inteligente. En ese momento la niña le dice, que su mamá cocinó mucha comida ese día, pez con pollo en vinagre, pez dulce y agrio, y también es un poco de... Pero en ese momento, alguien sostiene la canasta, y frente al padre pasa a su niña bastante rápido, tanto que solo queda un zapato. Son 2 tipos que pasan en una moto, y gritan que van a comer mientras se ríen. La niña también estaba en el aire, y el padre gritó que su hija, y empezó a correr. En ese momento venían 2 motores más, que le preguntaron, que si acaso son idiotas. Porque cómo se atreven a darle algo así para llevar a una niña. Y el tipo que va adelante, les dice que agarren todo lo que puedan antes de irse, y uno menciona, que ese viejo tenía mucho dinero, y no lo soltaba incluso después de haberlo arrastrado tanto, pero el que conduce menciona, que ese viejo buscaba un nuevo corazón para su hijo, y mientras se reían se preguntan, que si ya estará muerto. Estos se fueron, y podemos ver, que la niña terminó ensangrentada y su padre por igual, pero el padre sigue mencionando su hija. En ese momento llega alguien que menciona, que aún tiene signos vitales, y el padre se pregunta, que quién es. Y le pide, que salve a su hija que está pequeña, y está en grave peligro. Entonces, llega una ambulancia que la va a recoger, y alguien menciona, que también hay 2 pescadores por ahí. Mientras el padre, sigue pidiendo que salven a su hija, un chico le pregunta al mayordomo, que qué le ha sucedido a los heridos de antes. Y el mayordomo le dice, que algunos no pueden ser malvados, y harán todo lo que puedan. El chico le dice que está bien, e irá detrás de esos bastardos. El mayordomo le pide que se cuide, y recuerde, que está solo, y el chico le da las gracias. El prota por otro lado, tiene una expresión bien fachera, y pregunta, que cómo que solo que gracias. Porque luego de absorber toda su energía, lo único que dice es gracias,
pero la chica espada le dice, que es su culpa que la energía esté incontrolable, así que le está realmente agradecida. Pero el prota le dice, que convertir esa energía en dinero costaría muchos cientos de miles, y por tanto, le pide que hagan un descuento, ya que son tan cercanos solo 1.000.000 estaría bien, pero la chica le dice, que ¿cómo que 1.000.000? Y le pregunta, que si acaso está bromeando. Pero ésta le dice, que como sea. Porque la última vez, persuadió a los subordinados del emperador del loto para que muestre piedad. Y de todas formas, todo está a su cargo, y no es suerte porque ni siquiera ella puede tocarlo. El prota se queda en silencio, y menciona que esa es la piedad del emperador del loto, y debe ser algún tipo de habilidad, o característica del espíritu de la espada, y ese espíritu de la espada, y se pregunta que si aún se puede comunicar con el emperador del loto. Pero le dice, que luego discutirán eso, y descubrir el porqué detrás de la pérdida de control, es algo que tendrá que hacer luego. Y ella le dice que sí, mientras que el prota le dice, que ahora tiene que probar hasta dónde puede llegar su poder, luego de haber avanzado a nivel 2. Entonces hace unos movimientos de espada a distancia, parecidos a los de Ershian, y menciona, que antes de haber subido a nivel 2, las armas espirituales parecían estar siendo inutilizables, pero luego de alcanzar el nivel 2, parece que finalmente es capaz de usarlas, y con la característica de esa arma de absorber energía, mientras sigan viniendo oleadas de bestias, podría ser capaz de mantener el flujo constante de energía, porque en esa etapa, la habilidad de corte de esa espada puede que sea de entre 2 y 3 cuerpos, y es mucho más flexible, pero si quiere atacar con todo su potencial, será mejor saber cómo blandirla, pero en ese momento, el espíritu espada aparece por detrás, y el prota menciona, que la mayor sorpresa es, que luego de absorber su energía, el espíritu también obtuvo nuevas características, entonces le dice que ahí va, y pone su mano en su espalda donde al parecer hay un sello, y menciona que es un arma tipo crecimiento, y al parecer valió la pena el esfuerzo por conseguirla. En ese momento que le pone la mano en espalda, parece que le entró un dedo, y se activa algo, que se llama edicto, y menciona, que usando el edicto imperial, puede hacer que el espíritu del arma lo posea durante un corto periodo de tiempo, y conseguir una mejora en las habilidades, y el efecto, se siente como si cada célula del cuerpo está totalmente activada, porque vista, oído, reacción, y todos sus sentidos, parecen estar bastante refinados. Pero el estado poseído, usa una gran cantidad de kriptonita por segundo, y a la velocidad a la que la gente absorbe la energía, podría causar que pierda la capacidad de moverse, y parece ser algo, que solo debe ser usado en momentos críticos, porque de otra forma podría terminar en problemas, si no es cuidadoso. Mientras que la chica espada le dice, que en ese momento solo puede comunicarse con él, espiritualmente, y todo queda a su cargo, y debe advertirle, que con su actual nivel de energía, se quedaría sin combustible en 3 minutos. Pero en ese momento el prota menciona, que parece que hubo una explosión no muy lejos de ese lugar, y se pregunta, que qué estará sucediendo. Y menciona, que espera que no haya sido su hermana. En otro lugar, alguien está maldiciendo, y se pregunta, que por qué hizo eso. Y alguien, dice que no lo sabe, pero el quinto hermano fue asesinado. Alguien grita que está ahí, y le pregunta, que qué demonio es. Pero el tipo sigue corriendo, y ellos le preguntan, que quién es. Y también mencionan que es muy rápido. En ese momento, un tipo de moto roja fea le pregunta, que qué está pasando. Y hace su técnica secreta de Wei, puñetazo de quiebre, apretar manilla de freno delantero, y todos salen volando. Uno menciona hasta su madre en ese instante. En el aire, el chico da 2 puñetazos de quiebres por 2, y dice, que jamás podrán competir con él, en términos de recursos financieros, y aquí nos presentan a este idiota. Es el adinerado y poderoso Wei Kiki, y menciona, que para lidiar con ellos podría seguir usando sus recursos durante 1 hora, para usar energía de kriptonita. Pero los tipos estaban en silencio, y el chico turbo preguntaba, que si acaso quieren que continúe, o le acompañaran a la estación de policía. Y en ese momento todos se lanzan al piso, y dicen que se rinden, y el chico habla por el radio, y dice que sí, volverá en un momento. Pero podemos ver al jefe de la pandilla.
y este dice, que hay algo que quisiera preguntarle si es posible, y le dice que mire, y le pregunta, que si acaso todos los miembros restantes, realizan tareas forzosas o algo así, que si acaso podrían recibir una reducción de la sentencia, o algo. Pero el chico se pregunta, que si serán sus colegas. Y el idiota le dice al jefe, por el jefe, le dice que se calle. Y el chico menciona, que parece que tiene buenas ideas, pero no le gusta cuando las cosas no funcionan del todo, y si puede cooperar para ayudarle a deshacerse de la pandilla de la garra de tigre, le garantiza que la familia Wei le ayudará a reducir su sentencia. En ese momento, el desquiciado le da las gracias por eso, y le dice que de hecho, aún hay algunos dentro. Wei Kiki se ve distraído, mientras que el jefe de la pandilla le arrebata un dinero que tiene, y le llega una notificación. Kriptonita exitosa, y el jefe le da un puñetazo que lo envía a volar, y dice que se verán en el infierno. También le pregunta, que cómo piensa hacer justicia, un sucio niño como él. Porque su estupidez ha cruzado la línea, porque es un exoesqueleto, un brazalete, y una gran suma de dinero. Y ese será su regalo. Y uno de los tipos que están atrás, le dice al jefe que está bien hecho, porque nadie es más vil que él. El jefe se acerca con un bate, y el chico le dice que la familia Wei, y le dice que cuando se recupere, se volverán a ver, pero en ese momento el jefe levanta el bate, y le dice adiós al idiota. Pero en ese momento, alguien pregunta, que si es el líder de la pandilla de la garra de tigre. Y menciona, que es una coincidencia. En ese momento, el prota activa la habilidad de velocidad de impacto, y le lanza un ataque, pero este se pudo cubrir con su bate, y le pregunta, que cómo se atreve. Y el prota menciona, que al parecer usó la kriptonita, para aumentar su velocidad al límite en un instante, y el líder de la pandilla le vuelve a preguntar, que cómo se atreve a atacarle. Y menciona, que hace 11 años cuando él era un gángster, sufrió un corte en la cara, y juró que nunca dejaría que algo así le vuelva a pasar. En ese momento, alguien le dice a su jefe que parece que es Limpy, y esto enoja al jefe, quien dice múltiples veces que lo matará. En ese momento, se lanza un poco desquiciado, y también, le grita que lo matará. Pero el prota le da una simple patada, y le pregunta, que a quién le ladra tanto. Tu Biao se pregunta, que cómo es posible que pueda seguirlo a esa velocidad. Pero el prota, en ese instante lo toma con una mano, y mientras le dice que cierre su puta boca, lo estrella del suelo, y menciona, que parece ser que muchos ricos mal habidos, han empezado a usar la kriptonita. Pero en ese instante el jefe de la pandilla vuelve y se levanta, pero el prota menciona, que luego de subir a nivel 2, siente que su velocidad es súper lenta, casi, como una presentación de PowerPoint, y le pregunta, que porque además, grita así, porque se supone que es un ataque sorpresa. En ese momento llega Wei, y le dice que lo deje ayudarle, y le da un puñetazo de la justicia, y menciona, que ese hermano es el líder de la pandilla Garra del Tigre, y ha dañado a mucha gente. Y el prota le dice, sí, la niña que llevaba comida a sus familiares, el viejo que juntaba chatarra, para conseguir el dinero del tratamiento de su hijo, una pareja que tiene suerte de seguir con vida vendiendo pescado. Y le dice, que no necesita que se lo presente, porque aún tiene asuntos pendientes con él, y es hora de que pague sus deudas. Entonces le da una patada, de esas, con potencia para casi despegarle la cara, y menciona, que él siempre ha utilizado métodos violentos para dañar a otros, y satisfacerse a sí mismo. Robos, matanzas, incendios a casas entera, y presionar familiares. Y menciona, que como se atrevieron a poner en riesgo el bienestar de su hermana. Él, odia la violencia, y le da un puñetazo que lo envía a volar. El líder de la pandilla, está bastante mal herido, y en ese instante, se ve que la distancia a la que voló, fue de aproximadamente unos 50 metros. El prota, centra un dedo a la nariz, y le pregunta a Wei Kiki, que qué está haciendo. Y este le pregunta, que cómo, que qué está haciendo. Entonces el prota le pregunta solo por curiosidad, que si alguna vez ha visto una gallina, con una linda niña pequeña. Wei se ríe, y le pregunta, que cómo que una gallina. Por otro lado, está la doctora, que menciona, que es ese tipo de nuevo, pero dice, que aún así no hay problema, porque Feng Ban transfirió 30 billones a la base militar,
pero dijo que una gran cantidad fue robada por delincuentes, pero poco después, la pandilla de la Garra del Tigre fue capturada, y por su experiencia al lidiar con ellos, era cuestión de tiempo antes de que algo malo terminara sucediendo. Pero afortunadamente, aún tiene una carta de triunfo más, y el joven comandante retirado de la familia Wei Kiki, es un tonto niño que había nacido discapacitado, y como el único nieto de Wei Lao, la familia Wei, destinó todos sus recursos en salvarlos, y solo con la ayuda de la tecnología del exoesqueleto que desarrolló, fue que pudo tener otra oportunidad en la vida, y tienen que tomar ventaja del gran sentido de la justicia que arrastra desde su juventud, y darle la información que necesita, para que se vea envuelto con la pandilla Garra de Tigre, porque Feng Ban debe estar inquieto sobre las acciones que realiza la pandilla de la Garra del Tigre, y ella tiene el recuerdo de cuando la joven del pelo rosa le preguntó que si podrá soportar la ira del viejo Wei, si le sucede algo a Wei Kiki. Pero, en ese momento ella menciona que al parecer Wei Kiki morirá a manos de Tu Biao, y le dice a Lin Pi que esa es su victoria, porque ella ha dejado un regalo especial para la pandilla de la Garra del Tigre. Volviendo a la pelea, el líder de la pandilla saca un diamante, y les dice que mueran, y quiere que mueran. En ese momento, el prota se da cuenta de algo, mientras que Wei Kiki le sigue diciendo que le ha descrito a esa pequeña niña, pero no la ha visto en todo ese tiempo, y se pregunta que si fueron. Pero en ese instante podemos ver que el líder de la pandilla pasó a una mutación sumamente extraña, y este mismo dice que todos ellos tienen que morir. En un instante se lanza, y su velocidad es tal que al prota no le dio tiempo de actuar, y mencionan que bajo la influencia de una fuerte radiación, las funciones del cuerpo de mutantes de kriptonita pierden el control, y ésta se multiplica como células cancerígenas, y los usuarios de brazaletes normales no serían capaces de enfrentarse a un mutante, ni siquiera un grupo podría. En ese instante, el mutante le dio un golpe a Wei Kiki mientras se reía, y el prota lo esquivó, mientras siguen mencionando que si se tiene un arma hecha con magnetita, que puede suprimir la energía de la kriptonita durante un largo periodo de tiempo, mientras que el prota recibió un golpe que bloqueó con su espada, y siguen diciendo que sin embargo, pensar que una espada puede enfrentarse a un mutante es una tontería. En ese instante el mutante le dio un golpe que lo hizo estallar y contrayarse contra un edificio. Pero cuando el humo se va disipando, alguien menciona que se acabó. Y es la doctora que estuvo hablando, y le dice adiós a Lin Pi, pero luego de eso, pronto será el turno de Wei Kiki, pero en ese momento, la doctora abre bien sus ojos, y se pregunta, ¿qué será eso? Ya que frente al mutante, el prota también demostró su mutación de cuerpo, y este mismo menciona que ya ha tenido varios encuentros contra mutantes, pero la doctora menciona que no, y se pregunta, que si acaso el brazalete tenía una función que no conocía. O el maestro le dio otro brazalete. Y en ese momento la espada le dice al prota que la energía acumulada en el brazalete puede durar alrededor de 10 segundos, y recuerde desactivarla cuando se acabe el tiempo, porque si no, de otro modo los efectos secundarios los destruirán a todos. El prota menciona que 10 segundos es suficiente, y este se desaparece, y cuando aparece, ya le había lanzado un espadazo al mutante. Pero el mutante pudo sostener la espada mientras reía, y el prota se pregunta que por qué es tan duro. Y la espada le dice que después de todo es una mutación del núcleo de monstruo de nivel 3, así que su poder debe ser aumentado considerablemente. Pero en ese momento, el prota consigue despegárselo, mientras le grita que es un pedazo de mierda, y quiere que se pierda, y le pide al espíritu de la espada que comprima todo el resto de la energía, y esta dice que la explosión concentrada en una habilidad puede triplicar instantáneamente el poder, pero solo puede durar 2 segundos antes de ser liberada, y el prota le dice que eso es suficiente, porque solo necesita un momento. Y en ese momento suena una notificación, versión de la energía completada, y mientras el enemigo está en el cielo, el prota aparece detrás de él, a una velocidad increíble, dejándolo incierto. Y en ese instante, le lanza un ataque haciéndolo pedazos. Y menciona que el edicto ha sido levantado, y le dijo que un segundo era suficiente. En ese momento, la doctora está bastante sorprendida,
tanto que se queda sin palabras, y se pregunta que quién diablo es el prota. Por otro lado, está Waikiki, que se pregunta que cómo ese tipo se atrevió a atacarlo. Y por qué eligió su mandíbula, pero en ese momento ve al prota, y se asusta bastante, cuando la cabeza del mutante cae frente a él, y se sorprende, porque hay alguien que puede derrotar a un mutante. Y eso es asombroso. El prota le pregunta que si no está muerto. Y por otro lado alguien le decía a Wei, que su hijo está a salvo, y este le dice que continúe protegiéndolo en secreto, porque el plan está por comenzar, y no deje que le falte ni un cabello. Este le dice que entendido, entonces irán al lado de la doctora. Entonces le gritan al prota y a Waikiki, que vayan a hacerlo. Pero el prota le dice, que está ocupado buscando a su hermana, que no lo moleste. Por otro lado, en la base de investigación abandonada, podemos ver que hay varios cadáveres lanzados en el suelo. Y en la sala de control de emergencia, está la doctora Wa, y los tipos le dicen, que es hora de detener su pequeño experimento. Y la doctora les dice, que no puede creer, que la hayan encontrado tirada en ese lugar. Y un tipo pregunta, que si cree que el personal, no se dará cuenta de las cosas triviales que hace, entonces la doctora se enoja, y le pregunta, que cómo que trivial. Que cómo se atreve, a llamarlo simplemente trivial. Y menciona, que en ese mundo caótico la vida humana es como las hormigas. Y con, o sin el brazalete, la sociedad humana será aniquilada por las bestias, y como mínimo, ese brazalete brinda a los humanos la oportunidad de evolucionar para sobrevivir. Y los tipos le apuntan con un arma, y le advierten que no se mueva. Pero ella menciona, que como ya es así, el plan debe hacerse temprano, y les menciona que no lo entienden, y le pregunta, que si sabe cuánto esfuerzo ha puesto para hacer realidad ese proyecto. En ese momento, un tipo le dispara, y le dice, que si se mueve de nuevo morirá, y le pide, que le cuente lo que acaba de hacer. La doctora se ríe, y le dice, que qué está haciendo, por supuesto que se lo dirá. En ese momento, podemos ver una pantalla. Cuenta regresiva, 32 segundos, difusión de gravedad de kriptonita a punto de comenzar. Y la doctora menciona, que la humanidad sigue haciendo planes, mientras que los tipos se preguntan, que qué es eso. Y alguien le dice al jefe, que algo le pasó a la doctora, porque ella, pero por otro lado en la ciudad, la chica del pelo gris dice que es cierto, porque esa pulsera puede usarse, después que el ADN esté certificado, y le dice a la hermanita del prota, que lo use primero, y luego estará certificada, y es muy rápido, así de sencillo. La hermanita del prota se queda en silencio, mientras que la chica del pelo gris le dice, que supongan que el árbol es el jefe de la pandilla de la garra del tigre, y le dice que mire eso, y le lanza una patada muy fuerte, y le pregunta, que si vio eso, porque pudo patear a ese gran villano hasta la muerte, y la hermanita del prota, pone una cara extraña, y menciona que parece muy doloroso. En ese momento la tierra empieza a temblar. Y la chica del pelo gris le dice, que qué tal eso. Porque como resultado de esa patada, el suelo puede hasta sacudirse así, y la hermana del prota menciona, que obviamente eso no es cierto, y en ese instante sale una rata enorme, y la chica del pelo gris, solo dice, mierda. Y podemos ver, que es un ratón mutante de nivel 1, y la chica del pelo gris menciona, que esa es la ciudad, y se pregunta, que cómo podría haber una bestia mutante saliendo del suelo. En ese momento, la rata tira un gruñido, y la chica del pelo gris le sostiene la boca, y le dice que se vaya de ahí, y le menciona a la hermana del prota, que si le pasa algo, está seguro que su hermano la hará trizas, y le grita que corra. En ese instante, la hermanita del prota agarra una pequeña cantidad de dinero, y le grita a su papá, que le dijo que no usara el brazalete, a menos que fuera absolutamente necesario. Y ese debería ser el caso, y menciona que si su hermano estuviera ahí, no dejaría que su hermanita saliera herida, y en ese momento llega una notificación. Kriptonita exitosa, y esta estando en el aire, le dice a la rata, que la dote robada de Wowo. Porque es una muerte segura, y en ese momento le da un puñetazo, mientras que la chica del pelo gris se pregunta, que qué le pasa a esa chica. Porque ella y su hermano, no son realmente personas normales.
Entonces la chica del pelo gris le pregunta que si entonces su padre es el desarrollador del brazalete. Y aprendió a cómo usar el brazalete desde el principio. Y la hermanita del prota le dice que sí, porque durante la certificación de hace un momento, ella estaba preocupada de que su hermana mayor lo supiera. Y en ese momento el prota llama, y le dice que olvide el pollo y se dé prisa, y lleve a su hermana al gimnasio, porque la marea de bestia explotará. Esta pone una expresión un poco extraña, y menciona, oh mierda, y la hermanita del prota le dice a la hermana mayor, que de hecho, antes de que su familia. Pero en ese momento, las dos se quedan en silencio, la hermanita del prota mira hacia atrás, y se da cuenta de que algo está mal, y en ese momento empiezan a aparecer varios estallidos de colores plateados en la calle, y podemos ver a un tipo que viene conduciendo, y le dice a su bebé, que compraron cosas lujosas, y este le pide que mire, que qué tal si van, pero la tipa se enoja, y le dice que todos los hombres piensan de la misma manera. El tipo le dice que no, él es mucho más de lo que la gente piensa, pero el tipo se pregunta, que por qué de repente está tan oscuro. En ese momento detrás de ellos, se ve un terrible demonio, pero este, es cortado por el prota que pasa en su moto, y le dice que se quite de su camino. Y mientras que Waikiki va corriendo al lado de la moto, le pregunta al prota, que si ha escuchado que cuan mayor es la habilidad, mayor es la responsabilidad. Pero el prota le dice, que cierre su puta boca, porque no tiene tiempo para jugar juegos de héroe con él, y le dice que su hermana no está segura en ese momento. Pero Waikiki le sigue diciendo, que como puede ver hay muchas bestias mutantes en la ciudad, y él es muy fuerte en la batalla. Pero el prota le dice que se calle, porque debe hacer algo. En ese momento Waikiki le dice, que 3 meses de dinero de bolsillo, y tiene una asignación de 3 meses de 500 wons. Y después le dice que no, mejor le da 450 wons. Entonces el prota voltea hacia atrás, y menciona que eso fue lo que dijo, y emitirá un pagaré más tarde, y Wei se pregunta, que por qué esa persona es tan. Pero en ese momento el prota le dice, que está bien, y promete que salvará a la gente, pero primero se asegurará de su hermana, y espera que no le haya pasado nada. Y Wei le pregunta, que si sabe dónde está su hermana. Y el prota le dice, que está en el gimnasio.